En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Nuevamente reunidos como familia, agradeciéndole a Dios y a la Santísima Virgen por su infinita misericordia y amor que ha tenido para con nosotros en este fin de semana, que empieza hoy, precisamente el día de hoy. Lo empezamos a grabar de la mano de ellos. Y agradecemos a este hogar que haya abierto las puertas para que la Santísima Virgen habite en ella por el tiempo que vaya a estar aquí de visita, y que se quede su presencia en esta casa y que traiga la luz. También hoy ofrecemos todo lo que hagamos por el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole también tu divina intercesión para que por cada laico suscriptor nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Vamos a estudiar San Juan capítulo 3, empezamos el capítulo nuevo, pero antes de empezar, pidamos al Espíritu Santo que sea Él quien guíe, quien dirija y que lleve a buen término la obra que nuestro Señor Jesús nos ha encomendado. Ven Espíritu Santo, divino creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundancia de gracia para expresarme. Dirige y guía al comienzo de mi trabajo y lleva a lo buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísimo Padre, te pido primeramente, Señor mío, purifica mi corazón y purifica mis labios, para poder comprender primeramente yo lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y directamente el Santo Evangelio. Te pido por todos los que vayan a escuchar este programa y todos los que estén aquí presentes, haz de sus corazones tierra fértil para que la semilla que vayas a plantar el día de hoy dé semilla, esta semilla de fruto y fruto en abundancia. Todo te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, es Dios. Amén. San Juan, capítulo 3, empezamos el capítulo, aproximadamente desde el 1 hasta el 14 o 15. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús y Nicodemo. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó: Tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver qué Dios nos enseña el día de hoy. Habla de Nicodemo. El nombre de Nicodemo significa victoria. Es un judío, pero vamos a empezar versículo por versículo, pero aprendiendo un poco más. Es un estudio. Entonces, oído el tambor, a ver qué podemos aprender. Ya lo oyeron, saquen en conclusiones a ver qué entendieron, y después que veamos versículo por versículo, usted se dará cuenta si está en lo correcto o no. San Juan capítulo 3, versículo 1, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo:
Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. ¿Por qué nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él? Palabra de Dios. Gloria a ti, Unidos. Señor. Sí, sí. Ok. En el primero aparece, había un príncipe o una persona importante que era un fariseo. Era un fariseo, Nicodemo, nuevamente victorioso. ¿Por qué? Porque era uno de los líderes del pueblo judío y acudió a Jesús. Primeramente, un fariseo es una persona que quieren imponer su ley, quieren llegar a Dios, pero bajo la ley de ellos, y así no se puede. Jesús nos da una advertencia acerca de los fariseos, para irlos conociendo poco a poco. Conozcamos a Nicodemo. Está en Mateo capítulo 23, versículos 3 y 4 aproximadamente. ¿Qué era un fariseo? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombres de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ellos creían en Dios, claro que sí creían en Dios, pero tenían un defecto que querían cumplir la ley al 100%, pero hacían que la gente hiciera cosas que ellos mismos habían plantado, no Dios, pero ellos no las querían hacer. Entonces Dios los consideraba hipócritas, porque ustedes ponen cargas pesadas a la gente, y como lo que leyó Carlos hace ratito, ustedes ni entran al cielo, ni dejan que la otra gente entre. Entonces, son gente que así son. Querían entrar al cielo por medio de las leyes que ellos pusieran. Dice, volviendo a San Juan, dice, llegó Nicodemo en la oscuridad, en la noche, se presentó ante Jesús. Hay una pareja aquí. Estos versículos que estamos leyendo del 1 al 15, que se va a topar varias parejas, por ejemplo, oscuridad y luz. La oscuridad que venía representando al pueblo judío, a Nicodemo en especial, a todos los fariseos, que era la oscuridad, aquella persona que no puede ver porque hay mucha penumbra, está muy oscuro, o su entendimiento está oscurecido y le impide ver la luz. Jesús, la luz, dice la palabra en San Juan, capítulo 1, cuando empezamos el capítulo, decía, la oscuridad no podrá nunca con la luz. ¿Por qué viene de noche? Él le dice, reconocemos que tú eres el maestro enviado por Dios, porque las cosas que tú haces, no cualquiera las hace. Si ellos reconocían que Jesús era el enviado de Dios, ¿por qué lo mataron? En San Juan capítulo 3 versículo 19, ahí viene yo creo la respuesta. San Juan capítulo 3 versículo 19 al 21, habla, Señor, que tu siervo escuche. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad de la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz, para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ellos sabían que Jesús era el enviado de Cristo, de Dios, pero no querían reconocerlo. ¿Por qué? Porque no querían perder lo que habían cosechado ellos, que era poder, que era dinero, y que la gente los obedeciera y quisiera. Ellos estaban acostumbrados a ser elogiados. De hecho, cuando él llega con Jesús, lo primero que le dice maestro o rabí, esa palabra
que se utiliza ahí en hebreo significa grandioso o maravilloso, algo especial. Le dijo a Jesús, ¿para qué? Porque quería que Jesús le respondiera igual. Somos maestros, pero Jesús no le dijo maestro a él. Él le dijo maestro y se quedó con las ganas de que Jesús le correspondiera maestro. No le dijo así. ¿Por qué? ¿Por qué llegó de esa manera? Porque ellos están acostumbrados a esa forma de ser. Allá en Mateo capítulo 3, versículo 6, Mateo 23, versículo 6, 7, nos enseña cómo estaban acostumbrados a ellos, por eso llega y le dice maestro. Pero Jesús no le contestó igual, porque el único maestro es Dios. Habla Señor, que tu siervo escucha. Mateo capítulo 23, versículos 6 y 7. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que les llame maestros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La enseñanza que nos va abriendo Jesús ahorita en San Juan capítulo 3 es eso. A veces nosotros también estamos bajo la oscuridad y creemos o queremos vivir doble vida y no queremos aceptar a Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a tener que sacar a la luz todas las cosas que estamos haciendo mal. Es tiempo de recapacitar. O se queda como un fariseo. Hay personas que hacen cosas malas y personas que se quieren que la gente los idolice o los idolatre, como estas personas. Queremos a veces presumir a la gente cosas que a veces no viene al caso. Podrás tener todo lo que tú quieras en la vida, pero tu vida ¿cómo está? ¿Cómo está tu espíritu? Que es a fin de cuentas el que vas a presentar cuando llegues a la presencia de Jesús. A veces nos preocupamos por lucir un cuerpo espectacular, ya andamos en cirugías, ya andamos en cosas, y nuestra alma oscurecida. El día de mañana irás a la presencia de Dios y eso no te va a servir absolutamente de nada. Son los primeros 2 versículos que Jesús nos enseña. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces para poder ir renunciando a todo esto? Capítulo 3, versículo 3 al 5 aproximadamente habla Señor, que tu siervo escuche. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer ya siendo viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús no le contestó maestro, él es maestro, Rabí le dijo. Él quería que Jesús lo elogiara también. Jesús no le dice absolutamente nada y le rompió su ego. Entonces cuando Jesús, en vez de contestarle como maestro a él, decirle maestro o elogiarlo, Jesús va directamente a lo que él necesita hacer para pertenecer al pueblo de Dios. Y él no esperaba esa respuesta y contesta, que se puede decir sarcásticamente, cuando Jesús le dice, para entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. ¿Acaso tengo que entrar a mi madre otra vez? Un sarcasmo. ¿Por qué? Porque empezó a darse cuenta que con Jesús no iba a lograr lo que él quería. Ni tú ni yo. Solamente que hagamos las cosas que nos encomienda Jesús. Él te va a hablar directamente a lo que necesitas tú ir y a lo que tú necesitas limpiar. Versículo nuevamente el 3 habla, Señor, que tu cielo escucha. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es eso de ver el reino de Dios? En el Antiguo Testamento hay dos cosas. El libro de Josué
en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, del 1 al 7 primeramente. Josué capítulo 3, versículo 1 al 7, es el pueblo judío, son los hebreos, perdón, no son los judíos, son los hebreos. Cuando cruzan el río Jordán, entonces sí se convierten en el pueblo judío. ¿Por qué? Porque cuando antes de que cruzaran el río Jordán, andaban vagando, iban en camino. Cuando cruzan el río Jordán, se convierten en el pueblo de Dios. Josué capítulo 3, versículo 1 al 7, habla Señor, que tu siervo escucha. Josué se levantó muy de madrugada. Partieron de Sittim y llegaron a las orillas del Jordán. Allí pasaron la noche esperando atravesarlo. Al cabo de 3 días, los escribas recorrieron el campamento y dieron al pueblo estas instrucciones. Apenas vean el arca de la alianza de Yahvé, su Dios, y a los sacerdotes levitas que le transportan, dejarán el lugar donde están y la seguirán, para que les enseñe el camino, ya que en su camino por donde nunca han pasado. Josué dijo al pueblo: santifíquense, porque mañana Yahvé hará cosas prodigiosas en medio de ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: tomen el arca de la alianza y colóquensela en la cabeza del pueblo. Levantaron pues el arca de la alianza y se pusieron al frente del pueblo. Ahí no. El 7, ¿no? Sí, sigue el 7. Yahvé dijo a Josué: hoy día te voy a engrandecer en presencia de todo Israel, y sabrán que estoy contigo, así como estuve con Moisés. Palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Me llama la atención varios aspectos de ello. ¿Cuántos días eran? 3 días. 3 días. ¿Y había que seguir a quién? El arca. Al arca de la alianza. ¿Quién es la arca de la alianza en el Nuevo Testamento? La Virgen María. La Virgen María. ¿Y a quién más tenías que seguir? A los sacerdotes levitas. Los sacerdotes. ¿Quién es el nuevo sacerdocio de la Iglesia de Cristo hoy? Los sacerdotes católicos. Y dice, ellos te van a dirigir y te van a llevar por un camino que Nunca han pasado. nunca hemos pasado. Cuando andas en la oscuridad, ese camino nunca lo caminas. Y de hecho hay muchos católicos dentro de la iglesia que aún no caminan y están adentro, porque no quieren reconocer la oscuridad que tienes dentro de ellos o lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces tienen que cruzar al otro lado. El cruzar para el bautismo para el pueblo judío es sumergirse en el agua. ¿Por qué se sumergen en el agua? Los hermanos protestantes piensan que eso es importante. Los judíos lo hacen ¿por qué? Porque cuando los cruzaron al río Jordán, vamos a ver ese versículo, en Josué capítulo 3 versículos 14 al 16 más o menos, habla Señor, que tu siervo escucha, para poderlo entender. Josué capítulo 3 versículos 14 al 16, ¿qué es el bautismo para el judío y para el católico? Habla Señor, Que tu siervo escuche. Sí, cuando el pueblo levantó sus carpas para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza iban al frente de él. Y apenas llegaron al Jordán y sus pies tocaron el borde de las aguas, el Jordán se desborda por sus 2 orillas durante todo el tiempo de la cosecha. Las aguas detuvieron su curso, las que venían de arriba se amontonaron a una gran distancia, cerca de Adán, la ciudad que está junto a Sartán, y las que bajaban hacia el mar de la Araba, el mar de la sal, que da... Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, nosotros estuvimos en ese lugar por donde ellos cruzaron y nosotros estábamos de este lado, donde ya está el reino de Dios, el pueblo judío, y podías ver al otro lado, cruzando hay una línea que divide, ya está
los palestinos. Y allá ves que no hay progreso, y de este lado hay demasiado progreso, un país del primer mundo. Entonces te das cuenta lo que Dios hizo, lo que Dios prometió al pueblo judío, lo cumplió. En Jerusalén, en Israel especialmente, hay la misma temporada, puedes ir a esquiar, y del otro lado puedes estar en el desierto. Y en el desierto hay sembradíos donde hay plátanos, mangos, duraznos, en el desierto. O sea, es una tierra que Dios bendice. Y esa bendición no solamente es para el pueblo judío, es para todo aquel que quiera cruzar para el otro lado. O te quedas en la oscuridad donde están los palestinos, o cruzas para el pueblo judío. ¿Por medio de qué? ¿Cómo puedes cruzar? Por medio del bautismo. Por eso el judío se sumerge. ¿Por qué? Porque los padres de ellos, los judíos, los que cruzaron, lo que estamos hablando ahorita, las aguas se abrieron. Entonces el judío se sumerge. ¿Por qué? Porque él dice, yo no soy digno de vivir aquí donde estoy viviendo. Se sumergen para morir al pecado. Jesús toma esa enseñanza y nos la enseña a nosotros como católicos, pero nosotros ya no nos sumergimos en el agua. Nosotros ya es diferente. Ahora es diferente. San Juan capítulo 4 y 5. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Nosotros ya no nacemos del agua, como los judíos. Allá por el libro de Hebreos capítulo 19, en el versículo del 1 al 5, San Pablo, andando por el... Perdón, Hebreos. Es que me quedé con el pueblo. Porque Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículo 1 al 5, San Pablo, allá se topó a unos católicos y mire lo que pasó. Habían recibido el bautismo, pero ¿cuál bautismo habían recibido? El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 al 5, habla Señor. Que el Señor escucha. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Efesos atravesando las regiones altas. Encontró ahí a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se recibirá el Espíritu Santo. Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautizo de Juan. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús. Al oír esto se hicieron bautizar en el nombre del Señor. Jesús. Palabra de Dios. Ahí terminamos. Ya, del nombre del Señor Jesús. Y tienen que aprenderlo porque nuestros hermanos protestantes quieren a fuerza bautizarlos con el agua. El agua ya no va para nosotros, el agua para nosotros es un símbolo solamente. Juan lo ponía, pero nosotros ya bautizamos, pues la Iglesia Católica sí usa el agua como símbolo, pero el bautismo que recibimos es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el que nos viene a dar la gracia, la limpieza de la carne, el agua, del Espíritu al que va con Dios. El Espíritu, el único que lo puede limpiar es el Espíritu. Por eso nuestros hermanos protestantes cometen este error, y el peor error y apostasía que pueden hacer es decirle a un católico, ese bautismo que recibiste no es bueno, y los bautizan en el nombre de Jesús.
cuando Jesús no dijo eso. Y es la mala interpretación de la palabra. Los hermanos protestantes creen que tienes que bautizar en el nombre de Jesús. No. Ellos bautizan con el nombre de Jesús. Es que esto del nombre de Jesús quiere decir, Jesús me envió a bautizarte. Pero Jesús fue bien claro cuando mandó a sus apóstoles, a sus sacerdotes, vayan por el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros bautizamos en el nombre de Jesús. En el nombre quiere decir, Él nos envió a bautizar. Y nuestros hermanos protestantes creen que con el nombre de Jesús, un error tremendo. Que Dios tenga misericordia, pero ustedes aprendan. Pues el día de mañana se van a topar un protestante y en vez de que usted los enseñe, si usted no estudia, usted los va a enseñar a ustedes y se los van a llevar para allá. Dios quiera que no. Toco madera. Ok, versículos 7 y 8, vamos. 8. Habla, Señor. Que tus siervos escuchen. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó, ¿tú eres el maestro de Israel, no sabes estas cosas? Palabra de Dios. Gloria a ti, ¿Qué Señor. dice 7? Habla, Señor. Que tus siervos escuchen. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Okay. Y luego habla de que el viento sopla, le dice a él, el viento sopla por todos lados. ¿Qué significa? Todo lo negativo. Que nadie lo puede, o sea, cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú no lo vas a controlar a Él. Él es el que te va a guiar a ti. Si tú quieres guiar al Espíritu Santo, lo vas a llevar a cometer errores. Pero eres tú el que debe ser guiado por el Espíritu Santo. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículos 14 al 16, ahí nos lo enseña. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleva otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por eso, por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Padre mío, y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Si usted quiere vencer el adulterio, la fornicación, la tentación, el alcohol, la droga, el chisme, las malas palabras, por su propia voluntad, necesita el poder del Espíritu Santo y créalo que adentro, cuando usted lo acepta, Él revergulle en su corazón y le dice que es bueno y que es malo. Y ya la decisión la tomas tú. Si estás alimentando a tu cuerpo con lo espiritual, pues con lo espiritual vas a vencer la carne. Si lo alimentas con carne, pues vas a vencer al espíritu, donde quieras vivir. ¿Qué es la carne? En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 19 al 21, nos enseña qué es la carne. Y luego veremos qué es el espíritu, y usted saque en conclusión en dónde quiere vivir. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, habla, Señor. Que se lo escucha. What human nature does is quite plain. It shows itself in immoral, filthy, and indecent actions, in worship of idols and witchcraft. People become enemies and they fight. They become jealous, angry, and
They separate into parties and groups. They are envious, get drunk, have orgies, and do other things like these. I warn you now, as I have before, those who do these things will not possess the kingdom of God. Palabra de Dios. Gloria a ti, Jesús. ¿Dónde quieres vivir? Bueno, lo hablamos en español. Ok. Habla, Señor. Señor, que tu siervo escucha. Es fácil ver lo que hacen quienes sigan los males deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, golatones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y todo esto está sabroso. Para la carne, sí. Chisme, la borrachera, las mujeres. Todo es sabroso. Y no lo puedes vencer, tú solo no. Si dejas a Dios fuera de tu casa, de tu corazón, no lo vas a vencer. Ahí vas a estar todo el tiempo. Pero te advierto una cosa, dice al final: no formarás parte del reino. Y es muy sencillo, lo puedes ver aquí en la iglesia. Una persona que camina por este camino, habla de la iglesia y te la va a rayar. ¿Yo qué voy a ir? ¿Por qué voy a levantar el domingo en la mañana para ir allá a la Miramar? No va a ir. ¿Por qué? Porque está en este mundo. Ahora, si recibiste el Espíritu Santo en el bautismo y te sigues alimentando por medio de los sacramentos, ¿qué es lo que pasa con tu cuerpo? ¿Dejaste de tomar? No, te puedes tomar 1 o 2 cervezas y la pasas bien con tu familia. ¿Dejaste de ir a las fiestas? No, convives ahora con tu familia normal, ahora vas con tu familia. ¿Dejas muchas cosas por Dios? Sí, porque algo le tienes que regalar. Algo Dios tiene que sentirse amado por ti. ¿Sabes qué, Padre? Esa mujer me gusta, pero te amo más a ti. Por ti yo renuncio. Y renuncias por amor a Dios. Cuando el Espíritu Santo está ganándole a la carne, mira lo que pasa en tu alma y en tu espíritu. O sea, ahí en Gálatas capítulo 5, pero ahora el 22 y 23, habla Señor. Entonces no escucha. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Dispongamos toda vanagloria. Dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Dice, Señor los que son Jesús. guiados por el Espíritu han ¿qué? Crucificado la carne. Ahí en Josué dijo que eran ¿cuántos días? 3. Okay. 3 días y crucifixión. Vamos a ver a dónde nos va a llevar. Pero esto es lo que pasa cuando vas a la iglesia, recibes los sacramentos y empiezas a vivir de una manera diferente. Vas a ser raro,
de la escuela, es raro del trabajo, es raro el mundo, pero en tu corazón va a haber paz, va a haber paz y tranquilidad. A diferencia, hay mucha gente que toma demasiado alcohol, ¿para qué? Para buscar una felicidad temporal, pero el siguiente día amanece crudo y está peor. Ahora está crudo, sin dinero y sin felicidad. O sea, ser sabio e inteligente, empezar a vivir una vida bien, con la familia, disfruta, pasa, haz una carne asada, haz un tiempo ameno y goza a tu familia, que a fin de cuentas son los que van a estar contigo el último día. Ni tus amigos y a veces ni tus familiares se van a acercar a ti. Entonces, cambiar el hábito, o quédate en la oscuridad o quédate en la luz, con Nicodemo o con Jesús. Vamos al versículo 10 al 12 ya. Ahora, Señor, que tu siervo escucha. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Dice Jesús. Jesús, oye, pues tú eres maestro, hermano, y no sabes esto. Es que ellos creían que por conocer la Biblia ya lo tenían todo, y no es así. En Romanos capítulo 2, versículos 17 al 21, pues ahí les llama la atención. Romanos capítulo 2, 17 al 21. Oye, ustedes son maestros, pues hay que enseñar, pero también hay que poner en práctica. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 21 habla, Señor. Que tu siervo escucha. Tú dices que eres judío y te basas en la ley de Moisés y estás orgulloso de tu Dios. Conoces su voluntad, la ley te enseña a escoger lo mejor. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad, de que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos, ya que en la ley tienes la regla del conocimiento y de la verdad. Pues bien, si enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe robar, ¿por qué robas? Sale. Si dices que no se debe cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué robas las riquezas de sus templos? Te ufanas de la ley, pero deshonras a Dios porque la desobedeces. Con razón dice la Escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En pocas palabras, empiezas un camino ya con Dios, te va a costar trabajo cambiar, dejar la otra vida que estabas pasando y vas a caer en errores si es una persona común. Pero déjate guiar por el Espíritu Santo y Él es quien te va a dirigir y quien te va a llevar por camino recto. O sea, darle la entrada a Dios para que empieces a cambiar una vida. Pero si ya sabes lo que es bueno y lo que es malo, pues ve dejando lo malo y empezar a cambiar los hábitos que tenemos por cosas buenas. Si te enojas, ya no te enojes, dice Efesios. Ahora, dominio personal, contrólate. Ya, si antes robabas, ya no robes. Tratar de ir cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de vida, para acercar más a Dios a nuestros corazones. Le dijo, lo que predicamos nosotros, dijo Jesús, ¿de quién habla? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que predicamos nosotros, damos testimonio, pues somos tres. Y los tres son Dios. Pero ustedes no quieren aceptar. Si les hablo, dice Dios, dice Jesús, si les hablo con palabras de aquí de la tierra, bautícense y uso el agua para que vean el agua, así se purifica uno. Pidan perdón, vayan con el sacerdote,
Haz de cuenta, ¿para qué? Para ahí estoy yo soy el sacerdote, es el cuerpo, tú eres el sacerdote, pero yo estoy en él. Yo soy Dios, yo puedo estar en el sacerdote, yo perdono tus pecados. Es para que me entiendas con cosas de este mundo. Pero si así no conoces, así no lo aceptas, poniéndote cosas de este mundo, ¿qué va a ser el día que te vea o que te deje ver las cosas del cielo? Menos vas a creer. Es lo que Jesús quiere decir. Y por último, ya el 13 y 14, ¿no? Ahora, Señor. Que tu siervo escuche. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Viene Jesús, es el único que bajó y es el único que va a subir. Viene, funda su iglesia y dice, la iglesia es mi cuerpo. Todas las iglesias católicas que están alrededor del mundo forman el cuerpo de Cristo. Y usted cuando se bautiza se integra a ese cuerpo. Y el que bajó, subió. Y los que no quisieron entrar a la iglesia, se quedaron abajo. Esa es la ley, ese es Dios, ese es Cristo. Lo hizo en la barca de Noé. El que se quiera subir, súbase. El que no, se queda ahí. ¿Y qué pasó? Desaparecieron. Esa es la enseñanza que enseña. Y si así como levantaron a la serpiente, ¿dónde aparece lo de la serpiente? A ver si me acuerdo. Libro de Números capítulo 21, versículo 7. En el libro de Números capítulo 21, versículo 7, quiero que habla de la serpiente. ¿Y por qué la muestra la serpiente? No es la suegra. No. Ahí salí del tema. No, Números 21, 5 y 7. ¿Por qué dije eso? Habla en que se lo escuche. Número 21. Y murmuró contra Dios y Moisés. Sí, es. Número 21, capítulo 21, versículo del 5 al 7. Ahora sí, habla Señor, que tu siervo escucha. Y murmuró contra Dios y Moisés, ¿por qué nos hicieron subir de Egipto? Para que muráramos en el desierto sin pan y sin agua. Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros, para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oído al clamor. Dice San Juan, así como la serpiente fue elevada, así va a ser levantado Jesús, que se paró de la tierra en la cruz, se ha levantado. ¿Por qué la comparó con la serpiente? Si la serpiente representa al maligno. ¿De qué se estaban quejando el pueblo judío? ¿Qué era? ¿Perdón? La comida. La comida. ¿Cuál era la comida? Que ya estaban hartos. Maná. El maná. ¿Cuál es el maná en el Nuevo Testamento? La Eucaristía. El pan y el vino, el cuerpo y sangre de Cristo. Por eso lo levantó. Allá en la que le dijimos, ¿cuántos días eran? 3. Y tenías que, ¿qué? Crucificar la carne. Y aquí, en San Juan, así será levantado. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en aquel tiempo los judíos se hartaron de ese pan. Y este pan que te da la vida, creo que hay mucho católico que está hartado y ni siquiera lo busca, a veces por ignorancia. Pero esa es la enseñanza. Para morir a todo eso que te hace daño, hay que crucificar la carne. ¿Y cómo la crucificas?
llevando los sacramentos y recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, si es posible todos los días, y si no, especialmente el domingo, que es el día del Señor. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y que la gracia del Padre reverbulle en sus corazones para que les haga entender que el tiempo se acerca. Tal vez hoy es tu último día de vida y mañana ¿qué? Hay que estar preparado, dijo Jesús, que yo soy como un ladrón que llega sin avisar. Estar preparados, que Dios los bendiga a ustedes, a sus hijos, y el pueblo de Dios dice: Amén. El Padre,